Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 295. Como siempre, la traducción de la Biblia de la que estoy leyendo es, lo habéis adivinado, la versión estándar revisada, segunda edición católica. Estoy usando la Biblia de la Gran Aventura de Ascensión. Como dijimos ayer, es el día 295, leyendo 1 Macabeos capítulo 14, Sirach capítulos 34 y 35. Así como Proverbios capítulo 23 versos 22 a 25, el primer libro de los Macabeos, capítulo 14 captura de Demetrio y el elogio de Simón. En el año 172, el rey Demetrio reunió sus fuerzas y marchó a Medea para conseguir ayuda y poder hacer la guerra contra Trifo. Cuando Asarsis, rey de Persia y de Medea, se enteró de que Demetrio había invadido su territorio, envió a uno de sus comandantes para que lo capturara vivo, y éste fue y derrotó al ejército de Demetrio, lo apresó y lo llevó a Asarsis, quien lo puso bajo custodia. La tierra tuvo descanso todos los días de Simón. Buscó el bien de su nación. Su gobierno les fue grato, así como el honor que se le tributó todos sus días. Para coronar todos sus honores, tomó Jope como puerto y abrió un camino a las islas del mar. Extendió las fronteras de su nación y obtuvo el control total del país. Reunió una multitud de cautivos. Dominó Casera y Betzer y la ciudadela, y quitó de ella su inmundicia, y no hubo quien se le opusiera. Cultivaron su tierra en paz. La tierra dio su crecimiento, y los árboles de las llanuras sus frutos. Los ancianos se sentaban en las calles. Todos hablaban juntos de cosas buenas, y los jóvenes se vestían con las glorias y los ropajes de la guerra. Abasteció de alimentos a las ciudades y las dotó de medios de defensa, hasta que su fama se extendió a los confines de la tierra. Estableció la paz en la tierra, e Israel se regocijó con gran alegría. Cada uno se sentaba bajo su vid y su higuera, y no había nadie que los atemorizara. No quedó nadie en la tierra que los combatiera, y los reyes fueron aplastados. En aquellos días fortaleció a todos los humildes de su pueblo. Buscó la ley, y acabó con todo hombre sin ley y malvado. Hizo glorioso el santuario, y añadió a los vasos del santuario la diplomacia con Roma y Esparta. Se supo en Roma, y hasta en Esparta, que Jonatán había muerto, y se entristecieron profundamente cuando supieron que Simón, su hermano, había llegado a ser sumo sacerdote en su lugar, y que gobernaba el país y las ciudades que había en él. Le escribieron en tablas de bronce para renovar con él la amistad y la alianza que habían establecido con Judas y Jonatán y sus hermanos, y éstas fueron leídas ante la asamblea de Jerusalén. Esta es una copia de la carta que los espartanos enviaron a los gobernantes y a la ciudad de los espartanos al sumo sacerdote Simón, y a los ancianos y a los sacerdotes y al resto del pueblo judío. Nuestros hermanos, saludando a los enviados a nuestro pueblo, nos han hablado de vuestra gloria y honor, y nos alegramos de su venida. Y lo que dijeron lo hemos consignado en nuestros decretos públicos como sigue. Numenio, hijo de Antíoco, y Tía Polva, hijo de Jasón. Enviados de los judíos han venido a renovar su amistad con nosotros. Ha complacido a nuestro pueblo recibir a estos hombres con honor y poner una copia de sus palabras en los archivos públicos, para que el pueblo de los espartanos tenga constancia de ellas. Y han enviado una copia de esto a Simón, el sumo sacerdote. Después de esto, Simón envió a Numenio a Roma con un gran escudo de oro que pesaba 1000 minas, para confirmar la alianza con los romanos. Honores oficiales para Simón. Cuando el pueblo oyó estas cosas, dijo, ¿cómo daremos las gracias a Simón y a sus hijos? Porque él y sus hermanos y la casa de su padre se han mantenido firmes. Han luchado y rechazado a los enemigos de Israel y han establecido su libertad. Así que hicieron un registro en tablas de bronce y lo pusieron sobre columnas en el monte Sión. Esta es una copia de lo que escribieron el día 18 de Elul del año 172,
que es el tercer año de Simón el gran sumo sacerdote en hacer Amel y la gran asamblea de los sacerdotes y el pueblo y los gobernantes de la nación y los ancianos del país. Se nos proclamó lo siguiente. Como a menudo había guerras en el país, Simón, hijo de Matatías, sacerdote de los hijos de Jorid, y sus hermanos, se expusieron al peligro y resistieron a los enemigos de su nación para que su santuario y la ley fueran preservados, y dieron gran gloria a su nación. Jonatán reunió a la nación y se convirtió en su sumo sacerdote y se unió a su pueblo. Y cuando sus enemigos decidieron invadir su país y poner las manos sobre su santuario, entonces Simón se levantó y luchó por su nación. Gastó grandes sumas de su propio dinero. Armó a los hombres de las fuerzas de su nación y les pagó salarios. Fortificó las ciudades de Judea y Besur, en las fronteras de Judea, donde antes se almacenaban las armas del enemigo, y colocó allí una guarnición de judíos. También fortificó Yape, que está junto al mar, y Gazara, que está en las fronteras de Asatus, donde antes moraba el enemigo. Asentó allí a judíos, y proveyó en esas ciudades todo lo necesario para la restauración. El pueblo vio la fidelidad de Simón y la gloria que había resuelto ganar para su nación, y lo nombraron su jefe y sumo sacerdote. Porque había hecho todas estas cosas, y por la justicia y lealtad que había mantenido para con su nación, procuró por todos los medios enaltecer a su pueblo. Y en sus días las cosas prosperaron en sus manos, de modo que los gentiles fueron expulsados del país, como también los hombres de la ciudad de David en Jerusalén, que se habían construido una ciudadela desde la cual solían salir y limar los ambientes del santuario y hacer gran daño a su pureza. Asentó en ella a judíos, y la fortificó para seguridad del país y de la ciudad, y construyó más altas las murallas de Jerusalén. En vista de estas cosas, el rey Demetrio lo confirmó en el sumo sacerdocio, lo hizo uno de los amigos del rey y le tributó altos honores. Porque había oído que los judíos eran tratados por los romanos como amigos, aliados y hermanos, y que los romanos habían recibido con honores a los enviados de Simón. Y los judíos y sus sacerdotes decidieron que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que surgiera un beneficiario digno de confianza, y que fuera gobernador sobre ellos. Y que él se hiciera cargo del santuario y nombrara hombres sobre sus tareas y sobre el país y las armas y las fortalezas. Y que se hiciera cargo del santuario, y que fuera obedecido por todos. Y que todos los contratos del país se escriban a su nombre, y que se vista de púrpura y lleve oro. Y a ninguno del pueblo o de los sacerdotes se le permitirá anular ninguna de estas decisiones, ni oponerse a lo que él diga, ni convocar una asamblea en el país sin su permiso, ni vestirse de púrpura, ni ponerse una hebilla de oro. Quien actúe en contra de estas decisiones, o anule cualquiera de ellas, será castigado. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho de actuar de acuerdo con estas decisiones. Así que Simón aceptó y estuvo de acuerdo en ser sumo sacerdote, en ser comandante y etnarca de los judíos y sacerdotes, y en ser protector de todos ellos. Y dieron orden de inscribir este decreto en tablas de bronce, de ponerlas en un lugar visible en el recinto del santuario, y de depositar copias de ellas en el tesoro, para que Simón y sus hijos pudieran tenerlas. Libro de Sirac, capítulo 34. Temor del Señor, sacrificios, justicia y oración. El hombre sin entendimiento tiene vanas y falsas. Las esperanzas y los sueños dan alas a los necios. Como el que se aferra a una sombra y persigue al viento, así es el que hace caso a los sueños. La visión de los sueños es esta. Contra la semejanza de un rostro que se enfrenta a un rostro de algo impuro, que se hará limpio, y de algo falso que será verdadero. Adivinaciones y presagios y sueños son locura, y como una mujer con dolores de parto, la mente tiene fantasías. A menos que sean enviados del Altísimo como una visitación, no entregues tu mente a ellos, porque los sueños han engañado a muchos, y los que pusieron su esperanza en ellos han fracasado. Sin tales engaños se cumplirá la ley, y la sabiduría se perfecciona en labios veraces. El hombre instruido sabe muchas cosas, y el que tiene mucha experiencia hablará con entendimiento. El que no tiene experiencia sabe pocas cosas, pero el que ha viajado adquiere mucha inteligencia.
He visto muchas cosas en mis viajes, y entiendo más de lo que puedo expresar. Muchas veces he estado en peligro de muerte, pero he escapado gracias a estas experiencias. El espíritu de los que temen al Señor vivirá, porque su esperanza está en aquel que lo salva. El que teme al Señor no será tímido ni se hará el cobarde, porque Él es su esperanza. Dichosa el alma del hombre que teme al Señor. ¿A quién mira y quién es su apoyo? Los ojos del Señor son para los que le aman una poderosa protección y un fuerte apoyo, un refugio contra el viento cálido y una sombra contra el sol del mediodía, un protector contra los tropiezos y una defensa contra las caídas. Él eleva el alma y da luz a los ojos. Él concede vida sanadora y bendición. Si uno sacrifica de lo que se ha obtenido ilícitamente, la ofrenda queda manchada. Las ofrendas de los sin ley no son aceptables. El Altísimo no se complace con las ofrendas de los impíos, y no se propicia por los pecados con multitud de sacrificios. Como quien mata a un hijo ante los ojos de su padre es el hombre que ofrece un sacrificio de la propiedad de los pobres. El pan de los necesitados es la vida de los pobres. Quien les priva de él es un hombre de sangre. Quitarle el sustento a un prójimo es asesinarle. Privar a un empleado de su salario es derramar sangre. Cuando uno construye y otro derriba, ¿qué ganan sino trabajo? Cuando uno reza y otro maldice, ¿a qué voz escuchará el Señor? Y si un hombre se lava después de tocar un cadáver y lo vuelve a tocar, ¿qué ha ganado con su lavado? Y si un hombre ayuna por sus pecados y vuelve a hacer lo mismo, ¿quién escuchará su oración? ¿Y qué ha ganado humillándose? Capítulo 35. La ley y el sacrificio, la justicia divina. El que guarda la ley hace muchas ofrendas. El que guarda los mandamientos sacrifica una ofrenda de paz. El que devuelve una bondad ofrece flor fina, y el que da limosna sacrifica una ofrenda de agradecimiento. Apartarse de la maldad es agradable al Señor, y abandonar la injusticia es expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues todas estas cosas se han de hacer a causa del mandamiento. La ofrenda del justo unge el altar, y su olor agradable se eleva ante el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, y su recuerdo no será olvidado. Glorifica al Señor con generosidad, y no escatimes las primicias de tus manos con toda dádiva. Muestra un rostro alegre, y dedica tu marea con alegría. Dáselo al Altísimo, como Él lo ha dado y tan generosamente como tu mano lo ha encontrado, porque el Señor es el que paga, y Él te lo pagará 7 veces. No le ofrezcas un soborno, porque no lo aceptará, ni confíes en un sacrificio injusto. Porque el Señor es el juez, y con Él no hay parcialidad. No será parcial con el pobre, y escuchará la oración del agraviado. No ignorará la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando vierta su historia. No correrán por su mejilla las lágrimas de la viuda cuando clame contra el que las ha hecho caer. Aquel cuyo servicio es agradable al Señor será aceptado, y su oración llegará hasta las nubes. La oración del humilde traspasa las nubes, y no será consolado hasta que llegue al Señor. No desistirá hasta que el Altísimo lo visite, y el justo juez ejecute sentencia. Y el Señor no se demorará. Ni será paciente con ellos, hasta que aplaste los lomos de los inmisericordes y se vengue de los de la nación. Hasta que quite la multitud de los insolentes y rompa los cetros de los injustos. Hasta que pague al hombre según sus obras y las obras de los hombres según sus maquinaciones, hasta que juzgue el caso de su pueblo y lo haga regocijarse en su misericordia. La misericordia es tan bienvenida cuando los aflige como las nubes de lluvia en tiempo de sequía. Libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos 22 a 25. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca por la verdad, y no la vendas por la sabiduría, la inteligencia y la instrucción. El padre del justo se alegrará mucho. El que engendra un hijo sabio se alegrará en él. Alégrense tu padre y tu madre. Que se alegre la que te dio a luz. Padre que estás en los cielos, alabado seas. Muchas gracias una vez más por un nuevo día en el que nos revelas tu palabra y nos ayudas a ponerla en práctica. A amar tu palabra.
a amar tu voluntad y a hacerla con todo lo que tenemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vaya. Así que ese es Saman. Un gran tipo. Honestamente, es todo un regalo. Una de mis frases favoritas. Puede que diga esto demasiado a menudo. Una de mis líneas favoritas en las Escrituras, y tengo que decir que me gusta porque, bueno, me gusta porque es verdad y me gusta porque es hermosa. Y me gusta porque está en la Biblia y está inspirada por Dios a sí mismo, es el capítulo 14 del libro de los Macabeos, versículo 12. Y esa línea es: cada hombre se sentó bajo su fina higuera y no había nadie para hacerlos temer. ¿Por qué me gusta? Si conoces el musical Hamilton, sabes por qué me gusta. Es cuando George Washington se retira. Deja su cargo. Y una de las estrofas de la canción dice: cada uno bajo su parra y su higuera, sin nadie que lo atemorice. Un regalo de una línea en este musical. Pero también viene de aquí. Viene de, ya sabes, hay un par de líneas diferentes que hablan de esto en el Antiguo Testamento. Esta es la más clara. Cada hombre dijo bajo su vid y su higuera. Y no había nadie que los atemorizara. Aquí está Israel, que tuvo descanso de muchas maneras y descanso de sus enemigos. Ahora obviamente van a tener que luchar por su soberanía, tienen que luchar por su independencia, y no van a poder aferrarse a ella por mucho más de, no sé, 100, 140 años. Al mismo tiempo, hay un regalo de ser capaz de incluso solo decir: tal vez esto es todo. Tal vez este es el momento en que Dios va a restaurar el reino que permitió caer en la ruina a causa de nuestro pecado. Ahora aquí está la dura noticia. La respuesta es no, y no es ahora cuando el Señor va a restaurar el reino de Israel, Él no va a hacer esto. Ahora ellos, quiero decir de nuevo, piensa en esto. Dios, los Macabeos, ¿verdad? Judas y Jonatán y Simón y todos los hermanos y todos los otros judíos que están luchando por esto, están luchando contra los griegos, están luchando contra los lúcidos, están luchando contra toda esta gente. Ellos han sido, ahora tienen una nación soberana, y usted puede imaginar que están diciendo: bien, ahora Dios, así es como el siguiente paso va. Dios, el siguiente paso es que levantes a un descendiente de David y lo pongas en el trono. Eso es lo siguiente. Y luego conquistamos aún más plenamente a los griegos e incluso estos romanos que estaban en, ya sabes, acuerdo amistoso con la alianza. Los conquistamos y seguimos conquistando porque este es tu reino, y prometiste un dominio eterno. Prometiste un reino eterno. Prometiste que seríamos una bendición mundial, o que a través de nosotros, este pueblo, bendecirías al mundo entero. Así es como va. Este es el siguiente paso. Y por supuesto, como sabemos, ese no fue el siguiente paso. Lo que todos sabemos es que luego vienen los romanos y ya no son amistosos con Israel, e Israel no se establece como la superpotencia mundial que ellos veían ser. Pero lo que sucede es que de esta nación que había sido aparentemente abandonada, pero que no estaba abandonada, que era débil y sin embargo seguía siendo amada y preferida por Dios, de esta nación, un improbable salvador de esta nación y rey improbable, de hecho el Rey de Reyes iba a surgir. Pero si fueras una de las personas que vivían en este tiempo, un par de 100 años antes de Jesús, hubieras dicho: oh no, no. El siguiente paso tiene que ser que tengamos más y más dominio político. El siguiente paso tiene que ser que tengamos más y más influencia. El siguiente paso tiene que ser que esto, ya sabes, lo que sea que tengo en mi imaginación, y, sin embargo, sabemos que no era el siguiente paso. El siguiente paso fue más subyugación. Y en medio de esa devastación, nuestro Señor Dios iba a entrar en sí mismo, no levantar otro Judas, no levantar otro Jonatán o Elías o David o un Simón. Como hoy, se iba a levantar a sí mismo. Se convertiría en uno de nosotros. Y nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Lo cual es asombroso. Cuántas cosas en nuestra vida decimos: Dios,
este es el siguiente paso que tienes que dar. Y él puede decirnos, no, ese no es realmente el siguiente paso que tengo que dar. El paso que voy a dar te va a traer más bendiciones que puedas imaginar, pero no es el paso que tú anticipas. Así que cielos, Sirach, saltemos a Sirach por un segundo. Porque una vez más, habla de ser sabio y no solo de ser sabio, sino que hay una parte que no es solo saber mucho, sino saber cómo vivir realmente sabiendo cómo vivir como prudencia, ¿verdad? Esa sabiduría que se llama prudencia es saber vivir. Por ejemplo, capítulo 34, versículo 9. Dice que el hombre instruido sabe muchas cosas y el que tiene mucha experiencia hablará con entendimiento. El que no tiene experiencia sabe pocas cosas, pero el que ha viajado adquiere mucha inteligencia. Y continúa diciendo: he visto muchas cosas en mis viajes y puedo entender más de lo que puedo expresar. Muchas veces he estado en peligro de muerte, pero he escapado gracias a esas experiencias. Hay una parte que es así. No, puedo hacerlo porque ahora no solo tengo muchos datos a mi alcance. Tengo mucha sabiduría. La sabiduría práctica para saber que tenía que hacer lo que era correcto en el momento, que es correcto hacer la cosa. Es una forma muy compleja de decir que la prudencia es la capacidad de hacer lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. Una última nota, porque el capítulo 35 habla de adorar a Dios, hay algo muy poderoso donde habla del sacrificio de una persona justa. En el capítulo 35, versículo 7, dice que el sacrificio de un hombre justo es aceptable y su memoria no será olvidada. Glorifica al Señor generosamente y no escatimes las primicias de tu mano derecha. Así que ese sentido de cómo, no solo no escatimes en el regalo que le das al Señor generosamente. Versículo 9, con cada regalo muestra un rostro alegre y dedica tu marea con alegría. Y esto me encanta. Es realmente importante porque nos da una comprensión muy clara de quién es Dios. Dad al Altísimo según se le dé y tan generosamente como se encuentre vuestra mano. Así que Dios nos ha dado todo. Así que dad al Altísimo. Doy a Dios tan generosamente como Él te ha dado. Porque el Señor es el que paga y Él te pagará 7 veces más. Así que esta es la bondad de Dios en este mandato, a la derecha, para adorar al Señor y darle generosamente. Pero entonces, ¿por qué Él está en Dipá? Pero luego versículo 12, no le ofrezcas un soborno, porque no lo aceptará. Y eso es, cielos, tan bueno. Así que tienes este sentido de aquí está Dios, que dice, sí, por favor da generosamente, yo daré, te bendeciré. Pero tampoco des esto como un soborno. ¿Cuántas veces incluso podemos ver eso un poco en nosotros como, ok, Dios, te voy a dar esta cosa o voy a hacer esta cosa por ti y luego tú me das la cosa que estoy pidiendo? Y Dios dice no, no, da libremente, da generosamente. Yo te bendeciré. Pero no lo des como un soborno. No lo des porque piensas que puedes controlarme con tu ofrenda. Y pienso que eso es tan bueno porque hombre, eso está en cada uno de nuestros corazones. Ese es el quebrantamiento de nuestros corazones cuando de tantas maneras pensamos que, ok, cielos, voy a darte regalos. Te voy a dar mi tiempo, mi vida, mi corazón, mi todo. Me vas a bendecir, pero ¿cuántas veces eso se convierte en? Soy una especie de mercenario, una especie de corazón mercenario donde lo doy al mejor postor. Así que Dios dice que no evites eso. Ponte en guardia contra ese soborno. Ponte en guardia contra el corazón mercenario. Así que estamos en guardia. Y por eso necesitamos oraciones porque hombre, ese es nuestro quebrantamiento. Parte de nuestro quebrantamiento tiene mucho más de donde vino. Así que necesitamos oraciones. Rezo por vosotros por eso, y por favor rezad por mí por eso. Mi nombre es David Susha. Estoy impaciente por veros mañana. Dios los bendiga.